¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Genuinos. Hoy no me acompaña mi esposa Amy, me acompañan dos buenos amigos, mi querido Andrés Medrano, licenciado, hoy como invitado, y también nuestro querido Spider-Man de Temu, que está aquí acompañándonos en este episodio. Yo no sé si ni siquiera es de Temu. ¡Saluda a la cámara! Pues esto literalmente es lo que pedí. Lo que pedís y lo que te llega, o sea, lo que te llegó. Pedí tu reembolso. ¿Sabes por qué? ¿Sabes que por qué le pedí a ese Spider-Man que estuviera? Hoy quiero hablar de... Para mí el teatro y todo lo que tiene que ver con actuación siempre ha sido muy importante. Y hemos viajado bastante haciendo teatro. Yo sé que vos también has viajado bastante haciendo teatro. Para quienes no saben, Andrés es misionero costarricense. Pronto van a ver un podcast de él. Bueno, no estoy seguro si este o el podcast tuyo va a salir primero, pero si no han visto el podcast de Andrés, vayan a su canal de YouTube y ahí va a estar. Y si no está, va a estar dentro de pocos días. Total. En donde cuenta un poco más acerca de su historia. Pero nosotros, fíjate, Andrés, hoy queremos hablar con vos acerca de todas esas anécdotas de cosas que han pasado en viajes misioneros. Y total. sabes que nosotros hemos viajado bastante haciendo teatro y muchos de los que nos están viendo seguramente también están involucrados en teatro en sus iglesias o pertenecen a alguna iglesia cercana a la nuestra. Y sabes que en un viaje que tuvimos haciendo teatro nosotros a Zacapa, hace bastantes años, nos pasó de todo en esa obra en Zacapa. Pero fíjate que nos dejaron en un lugar, ya es algo que ahora es chiste, en el momento no era chiste, nos dejaron en un lugar donde habíamos 60 personas, pero solo funcionaba un baño, un sanitario, y no había duchas. He escuchado las leyendas de ese viaje. Bueno, obviamente solo había un sanitario y se tapó rápido. Y había un misionero salvadoreño, que había venido y estaba ayudando a la iglesia en Zacapa. Y entonces ahí el pastor de allá, que es un muy buen amigo nuestro querido Cristian, cada vez que el baño se tapaba lo mandaba a que fuera a destapar el baño. Entonces cada 3 personas que pasaban al baño, el chavo se le decía: muchachos, espérense, no pasen. Y el cuate a destapar el baño y pasaban otras un personas. trabajo muy digno. El señor lo llevaba lejos porque demostró carácter ahí. Pues. Total. Pero fíjate que salimos a hacer adoraciones públicas a Zacapa. Zacapa es muy caluroso. Total. Y no había dónde bañarnos. Eso es importante. Estamos hablando que siempre anda rondando entre los 35 para arriba. Hasta 40, sí, hasta tal vez. 40 grados, sí, total. Era caluroso y salíamos a hacer adoraciones públicas. Y ya regresamos sudados, no había duchas. Entonces cuando entrabas en la noche a las habitaciones donde había como 12 personas por habitación, entrabas, abrías la puerta y aquel olor a humano. Sentías la unción. Entrabas y nos quedamos. A las mujeres el otro día las llevaron a otro lugar y los hombres nos quedamos ahí para bañarnos. Pues que cabe destacar que siempre pasa lo mismo. Los mejores lugares se los dan a las chavas y los otros ahí en el piso, mira que hay un cartón, cobíjese. Y ahí nos pasaba con este querido amigo, nos pasó. En cartones dormimos. Pero se llevaron a las mujeres y a los hombres, fíjate que nos pusieron en filita así y con una manguera, todos en calzoncillo boxer o calzoneta. Y con una manguera así, a todos. ¡Dense la vuelta! Y todos nos damos la vuelta. Y así nos bañaron, vos. ¿Vos has visto la película Son como niños? Sí. Cuando sale Shaquille O'Neal que lo están lavándole la vaca. No. Vamos a censurar eso, vamos a ver eso. Vos, mano, eso fue un viaje misionero. Y sabes que es en desmadre porque íbamos a hacer una obra de teatro. Y al final... Creo que era la vida de Jesús, ¿va? La vida de Jesús, sí, la vida de Jesús. Al final hicimos en el Parque Central, Andrés, y una cantidad de gente, sobre todo niños, que aceptaron, pero esa travesía, la quedada fue bien complicada, bien complicada. Pues curioso, porque fíjate que, bueno, no estuve, yo he escuchado leyendas y historias de ese viaje, que ya 7 años y medio acá, y entorno Verbo y todo, y bueno, y acá en zona 16, nuestra iglesia definitivamente se escuchan muchas cosas, pero fíjate que lo que decías al puro final, o sea,
Se cuenta como anécdota, estoy seguro que en su momento estaban súper incómodos todos, no querían nada y a esto vine. Y lo peor, normalmente los viajes misioneros nosotros pagamos, ¿va? Uno paga su ayuda. Sí, la gente le pregunta, miren, ¿y cuánto les pagan por venir a ayudar aquí? Nada, nosotros pagamos. Y vine a sufrir, o sea, pagué para venir a sufrir, que no tenía luz, hago lo que querrás. Sabes que unos chavos de destino, vos seguramente lo sabes, en Costa Rica les dijeron así, ¿verdad? Miren, ¿ustedes cuánto les pagan por estar en este programa? No, nosotros pagamos. Ah, pero bueno, corte. Pues, pero me acordé cuando nosotros estábamos en destino, eso fue en el segundo año, creo yo, no me acuerdo si primero o segundo año, no, fue el primer año, me acuerdo porque habían unos personajes que no estaban en el segundo año, 2018. Fuimos a presentar la obra de teatro en esto de viajes misioneros y viajes estábamos en Varillas, Huehuetenango. ¿A cuántas horas de la ciudad? En ese momento, por la calle, que era una desgracia, estaba, bueno, de la ciudad para allá se hacía uno 15 horas o más. Era una cosa horrible. Y la calle era una cosa espantosa. Ese día nosotros habíamos viajado de la capital a Huehue y todo, y de Huehue viajamos a Varillas y nos hicimos todo rollo. La cuestión es que al director del programa, al Edwin, le habían dado unas muy buenas referencias. Bueno, entendamos que Varillas de verdad está hasta el fin del mundo, totalmente. De la cabecera departamental de Huehue a varias horas todavía, ¿verdad? Ah, sí, total. Y el pueblo es muy lindo, o sea, el pueblo es hermoso. Cuando vos venís entrando a Varillas, es la entrada típica porque vos entras como en mero cerro y el pueblito está abajo. Entonces, cuando vos venís entrando, ves todo el pueblo, toda la ciudad, no se vaya a ofender nadie, de Varillas. Pero es súper lindo porque hay una cruz y vos desde ahí ves todo, es como un tipo mirador y ves, es muy lindo. Sí. Espero no estar confundido, tal vez en todos mis viajes, tal vez esa entrada no es Varillas. Y en Guate, en todos los lugares hay una cruz. Bueno, sí, también, no creo que alguna cruz hay en Varillas, fijo. No, pero bueno, veníamos, el pueblo es muy lindo, definitivamente, es muy especial. Pero de ahí íbamos para otro lugar en Guate, que es largo, que es Carchá, Cobán. A Edwin le dijeron que en teoría podíamos usar la transversal del norte. Y le habían dicho que era una carretera maravillosa. Autopista de Los Ángeles es cualquier babosa a comparación de esa calle. Y pues confiamos, ¿va? Nos han dicho que sí, que era bueno y todo. Confiamos de que era buen camino. Y el cuate dice, vamos a irnos. 5 de la mañana salimos de Varillas. Porque queríamos llegar a buena hora porque vamos a presentar obra de teatro justamente, que Destino presenta obras. Y vamos a presentar obra de teatro a las 7 o 7 y media de la noche, no me acuerdo, en Carchá. Men, esa calle estaba horrible. Una cosa espantosa. Por decirte que se nos ponchó la llanta, se nos pinchó, como querrás verlo, 2 veces. Para que te imagines. ¿Y llevaba el repuesto? No llevábamos porque fueron en la camioneta que andábamos, la buseta o microbús que andábamos, son de esos que atrás traen doble llanta. Sí. Ah, ya. Entonces, una piedra, bueno, no me acuerdo si era que tenía doble llanta. La cuestión es que se reventaron, en algún momento se reventaron y no teníamos cómo repararlo. Un señor que venía pasando en moto, nos dijo, es que allá adelante hay un pinchazo donde arreglan y todo, y él se llevó las llantas para ir a repararlas. Mano, ¿y qué confianza ustedes de ver que ustedes se quedan ahí tirados y que alguien se lleve la llanta? No me acuerdo si alguien se montó con él y se fue en la moto, porque andaba en moto, pero y los demás, ay, en medio de la nada, literal. Y a la chava se les ocurre con ganas de ir al baño. Y la única media casa que había cerca, porque de verdad era un lugar sumamente desolado, solamente había baño de pozo. Sí, pues aquí le decimos, ahí se me fue como fosa séptica. Sí, como una fosa, ¿cómo es? Letrina. Sí, aquí le dicen así. Nosotros, los famosos baños de pozo y demás, que literalmente es un agujero donde está todo y está el y uno todavía se pone a ver así. Ajá, si no estás o más es como los baños públicos, ¿verdad? De los eventos, esos de plástico, donde vos ves todo lo que ha pasado ahí. Ven, ¿qué hacíamos? Entonces, uno como hombre para orinar muy sencillo. El mundo es un baño. El mundo es un baño completo. Ahí cualquier lugar te la jugás. Pero las mujeres diferente. Podían hacerlo muy a la sobrevivencia. Y tenían que ir a tocar para ver si les daban permiso. Fuimos a tocar y la dice, claro, con todo gusto les presto mi baño. Pero resulta que era un baño de foso. Wow. Entonces fue una experiencia, muchas, porque hoy en día honestamente no hay muchos lugares que tengan este tipo de baños. Pero para muchas de las chavas era la primera vez que veían un tipo de este baño así, ¿verdad? De esa forma. Obviamente había moscas y todo, o sea, es muy incómodo de cierta forma, pero la señora de la casa, muy amable, dijo, claro, aquí está mi baño, yo se los presto, no hay ningún problema. Buena onda.
Para hacerte la larga, vos a las 7, 7 y media teníamos que estar en Carchá presentando la obra. Llegamos a las 8 de la noche. Desde las 5 de la mañana. Nos hicimos 12 horas a las 5, son 12 a las 5 de la tarde y 3 más 15 horas nos hicimos para llegar a ese lugar. Vos, honestamente, estábamos que no queríamos nada. O sea... Y les tocaba actuar. Y ese mismo día, el evento que estaba haciendo esa noche era para nosotros. Nos estaban esperando a nosotros. La idea era que nosotros íbamos a llegar en teoría tipo 2 de la tarde, 3, preparábamos todo, comíamos, todo el rollo. Vos, honestamente, fue desgastante. Muchas de las partes del camino teníamos que bajarnos del microbús, caminar nosotros y que el microbús pasara vacío, claro, porque había mucho lodo y demás y se hundía, entonces no podía subir con mucho peso, tenía que pasar ligero, entre otras cosas. Horrible, vos. El sentido de que fue demasiado cansado, horrible. Y ese día, cuando llegamos, ya habían convocado a las 7, 7 y media. Ya había gente y tuvieron que ellos empezar a cantar, a alabar y todo para hacer tiempo a que nosotros llegáramos. Cantaron Yeshua, vos, eterno. Cuando nosotros llegamos, estaban todos adorando y todo el rollo. Nosotros atrás en la entrada, armando la escenografía para solo medio ir metiendo, porque no podíamos parar todo lo que estaba pasando en tarima para montar. Pues, honestamente, fue una experiencia, o sea, humanamente cansada, que ganas tenías de nada, y de ahí actuar. Y después de actuar... desmontar. Además de desmontar, ir a orar por la gente, porque siempre después de la obra íbamos a orar por la gente, ministración. Pues, honestamente, yo te digo, pues, yo dije ese día, de las pocas veces te puedo decir que yo dije, pues, yo no voy a ir a orar por nadie. Termina esta obra, yo me voy a ir hasta el fondo, me voy a recostar a esa pared y ahí me voy a quedar y que oren los demás. Vos, yo estaba harto, de verdad, un viaje súper cansado. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque ese día fue de las veces que me acuerdo muchísimo de cómo el Espíritu Santo se movió y de cómo Dios nos usó. Nosotros veíamos muchas cosas en destino, muchos milagros y todo muy lindo, pero incluso te digo, esa fue la primera vez que pude orar por alguien que cayó en reposo. Pues nunca. En el ámbito cristiano la gente lo va a entender cuando oran por alguien y de verdad es algo muy especial que el Espíritu Santo pues... sí. Te desconecta literalmente y caes. Pues yo nunca había orado por nadie que cayera en reposo, jamás. O sea, a mí me habían orado y deschamucado muchas veces, pero yo hacerlo nunca. Vos, y yo dije, yo no quiero. Y me fui, terminó la obra y todo, yo me fui hasta atrás. Y aquí me quedo. Y Dios empezó a inquietarme, anda a orar. No, yo no quiero, estoy cansado. Y más bien yo como, ya corten esta donde Edwin siempre pasaba, el director, a dar unas palabras al final, a ministrar, a orar. Y yo, Edwin, ya cortas. Y seguía. Y el Edwin está, y Dios, anda a orar. Vos, hasta que tomé la decisión y había un señor con sus manitas alzadas y todo. Vos, y yo llegué y solo le puse la mano al hombre, Señor, te quiero pedir. ¡Pah! Cae el cuate. Pues otra señora. ¿Y también cayó? Voy a orar, Señor, te pido. ¡Pah! Cae la señora. Y yo dije, vos, ¿qué ondas? Vos así eras. A ver si en el sudor ¿Así vos? Fue un rollo en donde para mí fue algo, no porque qué bárbaro yo, sino que me impresionaba lo que estaba pasando porque yo nunca lo he hecho. Y después yo vi alrededor, pues gente quebrantada, llorando. Y me acuerdo, yo muchas veces, no sé si a vos te ha pasado, cuando vos das una palabra, normalmente no te acuerdas de la palabra. A mí me pasa, yo le doy una palabra a alguien, no me acuerdo. O sea, en el momento pudo haber significado mucho y normalmente me ha pasado muchas veces que alguien se me acerca, vos te acordás hace tantos años, vos me diste una palabra, me dijiste esto, y se acuerdan de la palabra tal cual. Y vos ni te recordás. Y yo ni me acuerdo, tal vez a veces no me acuerdo de la persona, fue la única vez que la vi, por ejemplo. Pero obviamente pues la palabra era para las personas, de parte de Dios, no es mía, eso yo lo tengo claro, entonces todo rollo. Pero esa vez, esta anécdota me impactó tanto para que veas, eso fue hace 7 años y me acuerdo la palabra. Había un señor, y me acuerdo, andaba el pantalón de lona, camisa roja, unas sus tenis, y me acuerdo la palabra, estaba orando y todo, y Dios me mostró como que él estaba en un carro y él venía manejando y que Jesús estaba como a la par de él, y que en un momento Jesús le decía que cambiaran y él pasaba a ser como el copiloto y Jesús era el que empezaba a manejar el carro. Y me acuerdo que la palabra iba en línea de que
Dios le estaba diciendo que no se preocupara, que Él le iba a acompañar, era el copiloto de su vida. Y en esa línea iba la palabra. Pues al final de la reunión se me acerca el Señor, ya había terminado todo, ya estábamos desmontando y todo, se me acerca el Señor. Y vos dice, como el niñito aquel del meme, ¡por un demonio lo que faltaba! Algo así. Pues, y llego y me dice el Señor, quiero agradecerle. ¿Por qué? Es que usted me dio la palabra, ¿se acuerda? Y yo, sí, claro, ahí sí me acordaba, ya pasaba hace 15, 20 minutos. Y yo, claro, mire, yo estoy pasando unas situaciones económicas complicadas y tengo un dinero ahorrado y no sabía qué hacer. Y lo que yo tenía en mi corazón era el poder comprar un carro para empezar a hacer viajes y ser taxista y entre otro tipo de viajes. Pero estaba dudando que si era de Dios, no era Dios. Y yo le dije a Dios, Dios, es que si yo quiero hacer este proyecto, quiero que vos me acompañes, que vos seas el que vaya conmigo. Y de tu palabra, claro, mañana mismo voy a ir a comprar el carro, ni siquiera sé cuánto. Pues fue un rollo donde pues, me impactó. Pero justamente en eso, cuando está uno sin ganas, cansado, la voz desgastado totalmente, wow. Dios hace cosas increíbles. Vos, o sea, imagínate, y eso me hace ver, con lo que me estás contando, cuán poco importante es mi persona, mi actualidad, lo que cansado que pueda estar y todo, para el poder de Dios. O sea, realmente mi situación no es relevante para que el poder de Dios pueda actuar en las personas. Por lo que me estás contando eso de la gente cayendo, las palabras que pudieron dar. Y realmente yo creo que muchos de los que nos están escuchando seguramente han pasado en algo similar. Y nos sentimos mal, porque yo me sentía mal. Me sentía culpable de que yo debería estar orando, o yo debería tener una gran actitud. Claro. Y honestamente fui a orar por obligación, básicamente. Pero como decís, no depende de uno. No, y mira cómo actuó el Señor. Y algunos, seguramente varios de los que nos están viendo te conocen. Para los que no, tal vez te conocen tanto, vos sos un misionero costarricense. Eso dice. Radicado en Guatemala. Hace 7 años y medio. Llegué, para ser específico, 19 de enero del 2018. Veniste para un programa de un discipulado, sí, de 2 años. Luego te quedaste en Guatemala y te casaste con una chapina. Me casé con una guatemalteca. Vamos a cumplir 4 años de casados, gracias a Dios. 4 años. Y has activado bastante en la iglesia y en temas evangelísticos y misioneros. Sí, principalmente. Principalmente Dios nos ha dado la oportunidad de estar en toda la parte de evangelismo y misiones. Y por eso cuando me dijiste el tema, soy honesto, cuando me dijiste el tema, que experiencias, anécdotas de viajes misioneros, le decía yo a mi esposa Luz, o sea, hay mucho que contar, pero no sabía, o sea, yo he visto el programa y sí sé que es muy, muy casual, muy todo. Sí. El Spider-Man de acá nos hizo la muestra, pero no sabía como tal vez qué contar, o sea, sí, si contar anécdotas que nos iban a hacer reflexionar o contar anécdotas que nos iban a hacer reír, porque anécdotas hay anécdotas de todo, ¿verdad? Pero, pues, o sea, divertidas hay un montón, pues, o sea, quedan. Creo que los viajes misioneros es donde uno realmente crea mucha amistad o hermandad, sí, con la gente. Y después pasan los años y nos acordamos de las historias y nos matamos de la risa, ¿va? Pero ¿sabes, Andrés? Que aún en medio de esas historias porque yo tengo muchas historias serias que contar. Claro. Pero muchas de esas historias que puedan parecer chistosas, aún en medio de esas historias podemos ver la mano de Dios actuando. Digamos, ahorita me contaste todo lo que pasó para llegar a Varías, pero luego podemos ver lo que Dios hizo en Carchá, ¿no? Cuando viajaron de Varías a Carchá. Ya te contaba lo de, por ejemplo, la obra de teatro, lo de Zacapa y la gente cómo estuvo, y luego lo que pasó, cómo Dios actuó. Entonces, yo creo que en medio de todo lo que pasa en tu vida cuando estás dedicado a Dios, lo chistoso, lo serio, lo random, lo preparado, creo que podemos ver a Dios en medio de nosotros. Fíjate que nosotros, en los temas misioneros que hemos realizado, me recuerdo una vez, no sé si en algún momento nuestro pastor va a ver esto, pero una vez que íbamos a hacer una de esas obras misioneras, fíjate que hablamos con la municipalidad del lugar a donde íbamos, era el interior también, era Zacapa, pero creo que fue otro año, íbamos a hacer otra obra de teatro. Okay. Entonces pedimos permiso a la municipalidad porque lo queríamos hacer enfrente de la municipalidad. Entonces la municipalidad nos dijo, sí, pero ese día tenemos un festival de la marimba. Entonces, hagamos algo, dijeron los de la muni. Que sea primero el tiempo de la marimba y luego la obra de teatro, porque podía verse como algo cultural. El teatro, claro, es cultura.
sea, pero pues, es un escenario lindo, pues, porque junta a todo, una cosa increíble. Algo familiar, algo que promueve valores, ¿verdad? Total. Y entonces dijeron, vamos mitad a mitad con el pago de la tarima. Ah, la gran puchica. Todo es dinero, man. Sí, entonces yo... Es que te decimos, uno se siente importante. Vamos a estar en... No, es que lo que necesitamos es tu dinero. Sí, pero oye lo que va a pasar, Entonces, eran 4,000 quetzales que costaba la puesta de la tarima. Okay. Y tarima y sonido. Ok. Entonces, dijimos, vamos a pagar mitad. Nos tocaba llevar 2,000 quetzales. Pero yo antes de irme... Poco menos de $300. ¿Va? Sí, poco menos de $300 para quienes nos ven afuera. Entonces yo fui a hablar con el contador y me dijo, no, tenemos que hablar con el pastor, ¿verdad? Con Estuardo. Entonces fuimos con Estuardo y le conté, me dijo él, mira, me parece bien, es una buena puerta de exposición. Pero yo le dije, mira, por seguridad, me pudieras dar el cheque me pudieran dar la plata, porque había presupuesto, porque era un proyecto evangelístico. Claro. Me pudieras dar la plata completa por cualquier cosa, pudiera llevar yo los 4,000 quetzales. Claro, por si de la nada dicen, miren, ya nosotros no vamos a poner la plata, paguen ustedes. ¿Va? Sí, va. Entonces pasó la obra. Ok. Hicimos toda la actividad y todo. Durante el tiempo de la obra estábamos actuando, yo era Jesús, entonces me estaban dando los dios con pelucas, los latigazos, y estuve en la cruz y todo. Cuando yo vi, fíjate vos, que se fueron los de la marimba, y solo vi que la gente de la municipalidad empezó a cerrar las puertas de la muni y se empezaron a ir, y nosotros después cantando, y estábamos en la Santa Cena, luego en la resurrección y todo, y yo vi que la gente se empezó a ir. ¿Vos crees que apareció la gente de la municipalidad? Y los de la tarima, ¿y quién va a pagar? Yo pensando en nuestro pastor. Aquí está el cheque. ¿Crees que aparecieron los de la municipalidad? No aparecieron. Y cuando yo regresé el lunes, yo vine a contarle a nuestro pastor todas las buenas noticias. Mira, pasó esto, mucha gente aceptó al Señor, mucha gente recibió de Él, y le vine a contar todo lo bueno. Solo hay un pero. Excelente, pero solo hay un pero, le conté. Entonces ya no viene el cheque de regreso. Bueno, ¿qué iba a hacer? Ya no había nada. Entonces, mira, también aprendí algo, Andrés, en medio de esa situación. Ahora es broma. En ese tiempo me daba mucha pena. Claro. Pero miramos, aún así, en medio de todas de esas situaciones económicas, la palabra de Dios debe ser compartida. Y el tema económico no debe ser un limitante. No debería. Nuestro pastor no me puso una limitante. Me dijo, mira, por seguridad llévenselo. Claro. Y al final sí pasó lo que temíamos. No cumplieron y tuve que pagar. Pero, digamos, de parte de la iglesia hubo ese apoyo. No fue una limitante. Y al final se logró cumplir. Pueden pasar cosas como esas, pero no debería ser incluso la plata limitante para que podamos hacer lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Por supuesto, ordenándonos, presupuestando, siendo buenos administradores, pero no debería ser un impedimento. Bueno, pero ahorita que hablas de dinero, hay muchas experiencias que podemos hablar, pero hay una que a mí me impactó mucho, porque cuando, eso fue 2019, yo me quedé en 2019, eso fue el año pasado, hace un par de años, tal vez eso fue, entonces este año pasado fue 24, 2023, si mal no estoy, íbamos para Huehue. Sí, fue 23. ¿Era 23? Sí. Que el líder de jóvenes de allá se queja que le avisaste muy tarde y no pudieron prepararse más para que... Saludos al líder de jóvenes de... No voy a decirle nada, mira Jeremy. ¿Con cuánto tiempo yo le avisé ese cuánto? Dicen que esa semana avisaste viernes. Tan loco, sí, total. Que iban a llegar un jueves, un viernes y avisaste el lunes. Algo así. No es... Bueno, aquí no es para exponer. Pero bueno, digamos que sí, decirle que está bien, que no se preocupe. Pues íbamos para allá y cuando yo hablo con la persona del lugar, porque normalmente cuando hago un viaje misionero a algún lado, organizo un viaje misionero, normalmente, o yo siempre recomiendo que lo ideal es que tengas contacto con alguien del lugar. Vos puedes llegar, es algo muy sabio. O sea, vos puedes llegar random a X lugar y lo que salga, pero muchas veces tal vez no vas a lograr tener el impacto que lograrías tener si alguien local te dice, mira, no perdas el tiempo yendo a tal parque, ahí casi no hay gente, mejor anda a tal parque o anda a tal lugar, ahí sí vas a encontrar mucha gente o qué sé yo. Entonces,
el lugar, el hermano, eso no era de Verbo, era de otra iglesia. Ay, ¿de qué iglesia era? Creo que era de Dios Evangélico. No, eso es yo creo que era de Dios Evangélico completo, si mal no me acuerdo. Ahorita no me acuerdo. Es una iglesia muy grande en Guatemala. No, es muy grande. Y fíjate vos que el detalle es que cuando íbamos a ir me dice, mira Andrés, nosotros vamos a recibir, qué bendición, esta situación, todo. El detalle es que quiero saber cuánta ayuda traen. Porque acá de nosotros estamos, hay gente que si yo empiezo a ayudar, yo te puedo conseguir 1000 gentes. El problema es que de esas 1000 gentes, hay gente que camina casi un día para llegar. Entonces, no quiero que esa gente haga todo su esfuerzo y que por A o por B se vaya a ir sin nada. Sí, porque no alcanzó. O sea, exacto, porque no alcanzó. Llegaron 300 y llevamos para 50. Qué bendición por esas 50, pero puchis, hubo otras 250 que tal vez caminaron horas y demás, porque hay nada de que carro va. Entonces, queremos tener una dimensión de cómo está. Entonces le dije, mire, el año anterior a ese habíamos llevado nosotros, si mal no me acuerdo, era 75 bolsas de víveres. Habíamos llevado 50 kits de estudio, cuaderno, de estudio para académico. Escolar. Sí, cuaderno, lapiceros, lo básico, ¿verdad? Lo que podía. Y habíamos llevado como 100 y un poquito de regalos para niños, envueltos como, era para fin de año, entonces como para darles tipo Navidad y los niños y todo. Entonces yo tenía muy cargado mi corazón de decir, va, este año yo quiero llevar y le quiero pedir a Dios que nos permita llevar el doble de lo que llevamos el año pasado. Entonces cuando él me dice esto, yo le digo, mire, vamos a llevar unas 150 bolsas de víveres, vamos a llevar unos 100 kits de estudio y vamos a llevar por lo menos unos 300 juguetes. Te estabas arriesgando porque no lo sabías. En ese momento, cuando él me habló, te digo honestamente, teníamos cero, nada. Y yo dije, a la mano de Dios, pues aquí hay muchas formas de verlo, qué hombre de mucha fe o qué hombre más irresponsable. Hay una línea muy delgada entre una y otra. Sí. Y básicamente, qué tan seguro estés de que Dios te habló o que le consultes a Dios, puede ser esa línea que separe, ¿va? Pero yo realmente sentía mi corazón y lo había orado mucho. Yo sentía que eso íbamos a lograr. Vos, ya empezamos los preparativos. Nada, que íbamos a empezar a anunciar y todo, pero como que no se terminaba de cuajar. Un mes antes me llama este hermano y me dice, Andrés, ya tenemos todo listo. Aquí vamos a tener listo, ya avisamos, vamos a presentarnos en la MUNI y X, Y, Z. Pero fíjese que para la tarima... ya traumado. Y vos, va a suceder otra vez. Como el meme, va a suceder otra vez. Y yo así como, listo. Ustedes están preparados, ¿verdad? Porque ya tenemos... Y yo, sí, don Adolfo, no se preocupe, estamos preparados. No había nada. Vos, y todavía para ese momento teníamos... Mira, yo había hecho presupuesto, tal vez sí necesitábamos cerca de unos $8,000. $8,000 para cumplir con todo. Y yo dije, bueno, a ver qué pasa. Entonces me tocaba predicar. Y entonces en esa predica yo sentí de parte de Dios hablar de las ofrendas, sí. Hermano, esa es la vieja confiable. Si en algún día usted escucha en su iglesia que están hablando mucho, su pastor se comprometió a dar para algún proyecto y no tienen, ¿no? Pues, lo que yo sí sentía que al final de la prédica poner un pequeño video de algunas cosas del viaje pasado, del año pasado. Pues que ese viaje fue increíble porque... esa prédica fue en nuestra iglesia local. Sí, perdón. Fue aquí, fue acá, fue en nuestra iglesia local. Ahora, pues el primer viaje fue a Cobán, en una parte de Cobán, donde nos habían dicho, nosotros llevábamos, te dije, como 100 juguetes. Vos, me acuerdo que al final, cuando ya casi nos estábamos viendo el día antes, llegó una hermana y me dijo, mire, aquí yo tengo algunos juguetes extra que yo quiero comprar. Y otra gente hizo otras donaciones, pero nosotros llevábamos 100 juguetes más unos cuantos más que nos habían donado de otra parte. Vos, cuando nosotros nos habían dicho, yo les había dicho, miren, máximo 100, y nos habían dicho, tenemos 75 niños aproximadamente. Cuando llegamos al lugar a Cobán nos dijeron, fíjese que la voz se corrió, ahora tenemos unos 100 niños. Y dije yo, bueno, todavía por lo menos salías. Vos, cuando ya llegamos al lugar, al mero lugar donde estaba, nos dicen, fíjese que hay cerca de unos 150, 170 niños. Y yo así como, ven,
¿qué hacemos? Vos, y bueno, Dios fue maravilloso. Alcanzamos, todos los niños se llevó, aunque sea un regalo, se llevó. Fue una cosa increíble. Entonces, la cuestión es que ese día yo pasé las fotos y todo. Y yo le dije, bueno, hermanos, esto hicimos el año pasado. Les quiero contar que este año vamos para tal lugar. Y les quiero contar que yo muy boco. Me preguntaron hace tiempo que Andrés cuánta ayuda va a tener. Y le expliqué esto, que la gente bajaba caminando y todo. Entonces me dice, hermanos, yo me comprometí a esto, esto y esto. Y pregúnteme al día de hoy cuánto tenemos. No tenemos nada. Porque la iglesia normalmente ponía, sí. Pero lo que hacía la iglesia era completar, bueno, ayudar a ciertos jóvenes o personas que querían ir al viaje y no podían costear su viaje. Y dos, si nos faltaban $200, $300 para completar lo del viaje, entonces la iglesia lo ponía y todo. Pero para nosotros como iglesia, poner así de bueno. Vos hubieras hecho lo mismo que hice yo, hubieras hablado con el pastor. Fíjate que me después dar un cheque de $8,000. Y yo te lo traigo de regreso. Te lo prometo. Mi buen amigo Pablo, dale. Vos, entonces digo yo, hermanos, no tenemos nada, pero yo sé que Dios va a hacer, dije yo. Vos, ese día se acerca una hermana, después terminó la prédica, yo bajé, estaba hablando con mi esposa, se acerca una hermana en la iglesia, que honestamente yo no ubico y me da mucha pena. Mi esposa dice que ella asistía a la iglesia años anteriores, antes de que yo llegara. Okay. Entonces yo no la conocía directamente, porque yo llevaba unos cuantos años acá en zona 16. Entonces me dice, yo sí la ubico. No la conozco bien, pero la ubico que sí venía antes. Y la hermana llega y me dice, si esto es algo confidencial. Pues, pero llega y me dice la hermana, fíjese que yo quiero apoyar. Ok. Y me dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Lo deposito? ¿Se lo doy en efectivo? ¿Qué tal? Entonces yo necesitaba pagar muchas cosas en efectivo, así rápido. Entonces le dije, mire, usted nos conoce y todo, es buena confianza, si usted tiene el efectivo me lo puede dar. Y con todo gusto yo le voy a hacer llegar las facturas de todo lo que compramos. Sí, claro. Pero si usted lo deposita, yo tenía que hacer una gestión para que me sacaran cheque y todo. Entonces iba a atrasarme unos 2-3 días para tener el efectivo. Claro, claro. Entonces la hermana me dijo, no se preocupe, yo se lo doy a usted. Le dice a su hija, nena, alcanzame el sobre. Entonces la nena le alcanza el sobre y ella me dice, aquí yo tengo el dinero. Empieza a buscar en su bolso. Y me dice, ay, aquí yo lo tenía. ¿Qué se hizo? Y yo, hombre, muy poca fe. Dios me hizo así, mira. Dije yo, esta hermana un billetito me va a dar. Un billetito de 100. Porque para que se te perdiera dentro del bolso, vos decís, un billetito me va a dar. Y en eso me dice, aquí está. Todo eso yo no estaba viendo. O sea, ella tenía el bolso como... Claro. Viendo para ella. Claro. Como, yo no estaba viendo nada. No, aquí está. Entonces ella mete el sobre dentro de su bolsa. Era esos bolsos grandes. Mete el dinero. Y yo no vi el sobre. Te dice, mira hermano, aquí está. Vos, cuando yo sentí el peso... Se sentía gordito. Cuando yo sentí el peso del sobre, yo dije, o me dio puro sencillo, o puro menudo, puro billete chico, o esto es una ofrenda muy grande. Y yo dije, alara, puchis. Vos, y Dios, totalmente en ese momento, sentí una culpa y algo bien feo, porque dije yo, vos y yo juzgando a la señora, y yo diciendo que me iba a dar su billetito. Ya, hermana, muchas gracias, no, que Dios les use, les bendiga, que no sé qué, no sé cuánto, me dice. Y le digo a Luz, vámonos para el carro. Vámonos para el carro. ¿Pero por qué? Saliste corriendo, incluso sin luz, saliste corriendo. Quiero ver cuánto sembró la semana. Vos, y esto no con el afán de, uy, yo quiero plata, ni nada, no. O sea, de verdad para mí fue como una bofeteada que Dios me estaba dando. Wow. Y vos, esa señora nos donó casi $300 en esa ofrenda. Y esa ofrenda fue la primera del viaje. Y a partir de ahí vos fue como que Dios abrió así el chorro. Y empezó a caer bendición. Pum, pum, pum. Al final logramos llevar mucho más de lo que esperábamos. Y logramos bendecir muchísimo más gente. Vos, hasta tal punto que el chofer del bus, normalmente los buses del chofer, pobrecito, vos siempre se queda en el bus. Sí, siempre dicen, incluye, nosotros le pagamos viáticos al chofer. Pobre cuate, come su tortilla y duerme. Con chicharrón ese de bolsita, el de... y duerme en el bus, o sea, es bien feo. Sí. Pues nos alcanzó para pagarle al señor del bus hospedaje donde nosotros nos íbamos a quedar en el hotel. O sea, Dios fue una cosa así. Entonces, me acuerdo porque son esas anécdotas que vos decías, el dinero no debería ser. Pues a mí, de verdad, Dios me dijo, no puedo decir la palabra, en Costa Rica no significa nada, pero aquí en Guatemala es muy pesada. La SH. Ajá, ¿sabes cuál?
Sí, faltó una vocal ahí nada más. No la voy a decir porque aquí en Guatemala es muy pesado y no quiero crearme enemigos. Pero Costa Rica no significa nada, entonces a veces molestamos con Luz con eso. Porque realmente pues no es ofensivo. No me vas a escuchar diciéndole a nadie en público, jamás de la vida. Vamos a poner aquí en el sentido así. No iba a pasar nada más la palabra. Entonces Dios me hizo así, cállate, va. Cerrá tu bocota. Imagino que llegaron más niños de los 300 que habías pensado. Total. Fue algo muy lindo. Vos tenemos ahí las fotos de una onda de verdad, demasiado chileno, tuanis, muy lindo, de verdad. Wow. Vos, y ¿sabes algo? Oyendo tu historia me pongo a pensar en cómo a veces nuestra vista tan corta, porque ahora lo relaciono con la Biblia. Imagínate que el niño que tenía los 5 panes y 2 peces hubiera dicho, esto que yo tengo es muy poco. No alcanza. No alcanza. ¿Para qué voy a abrir la boca y para qué voy a ir? Porque esto no alcanza. Voy a hacer el ridículo. Voy a hacer ridículo. Aquí tengo mis pancitos y mis peces. Panitos. Ay, papito. Papito, ¿estás viendo el montón de gente que hay? Vos aquí traes. Sí. Pato. Hasta esa palabra como que no podemos decirlo, hubiera dicho el niño. ¿Vos? Como el meme de Batman con Robin. Así, sí. Y el niño, al contrario de eso, tal vez en su inocencia y fe, Dios, y bueno, Jesús en este caso, alimentó a todos con eso poco que el niño tenía para dar, pero lo dio. Y hasta sobró. Entonces, imagínate cuánto a veces es nuestra mirada de corta en que decimos, no tenemos, no alcanza, ¿para qué voy a promover esto? Eso obviamente no significa, como ya hablábamos, el ser irresponsable necesariamente siempre. Total. O el hacer cosas sin planificar. No estamos diciendo eso, no es eso lo que queremos decir. Todas las deudas ahí, todas las iglesias, los bancos frotándose las manos, los bancos, aleluya. Vengan a prestarnos para sus proyectos. No, pero sí, creo que si Dios ha puesto en nuestro corazón a hacer algo, y como decimos, lo hemos orado y sabemos que Dios nos está llamando a eso, el tema económico no debería ser una limitante. El Señor proveerá cuando estamos haciendo, cuando estamos moviéndonos en fe, cuando estamos llevando su palabra, ¿verdad? Sí. Cuando estamos hay muchas frases respecto a esto. No voy a decir que yo las inventé, pero las he hecho rema en mi vida. Por ejemplo, Dios paga por lo que ordena. Uh-huh. Si Dios te puso algo en tu corazón, Dios te mandó a hacer un proyecto y demás, vos tenés la certeza que Dios va a proveer para que ese proyecto se cumpla. Otra que hemos visto mucho es, vos encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de tus cosas. Y muchas veces tengo este poquito, pero es que si lo doy, no lo doy. Si Dios te puso darlo, dalo, que el Señor te va a proveer y se va a encargar de tus necesidades sin duda alguna. No es como que, bueno, Señor, voy a darte para que me des. No funciona así. Pero realmente Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, cuando todos estos proyectos se dan, realmente Dios es el que se encarga, ¿va? O sea, Dios es el que se encarga, y Dios es el que, si te dio la visión, si Dios te dio el camino a hacer, el Señor se va a encargar de dar todo lo necesario. Pero ahí es donde es importante, porque yo conozco mucha gente, y tal vez es llegamos al punto serio de este tema. Uh-huh. Yo conozco mucha gente que dice, es que estamos haciendo tal cosa y terminamos en números rojos, o hice esto y lo otro, y tema complicado, y con cosas diferentes, ¿va? Entonces, pero es que Dios ordenó. Entonces, yo no estoy dudando que Dios haya podido ordenar, pero asegúrate que Dios es el que te está diciendo, porque que vos tengas una muy buena idea, puede ser una muy buena idea, pero no necesariamente tiene que ser el plan de Dios. Es que queremos ir, por ejemplo, yo realmente siempre cuando hacemos viaje misionero, por supuesto oremos a ver dónde Dios nos manda. Uh-huh. Y las cosas se van dando. Se te acerca alguien, te cuenta, fíjate que fui a tal lugar y fue una bendición. Y vos decís, y hay necesidad. Ajá, ¿no? Y vos decís, pues estamos orando por dónde. Pero yo digo, vamos a hacer un viaje misionero, ¿a dónde? Saber. No, hombre, tal vez a Pana. Pues si a mí me gusta Pana, vamos a Pana. Fijo, necesidad hay en todo lado. Vos, porque hay gente, necesidad hay en todo lado. Claro. Y te vas a Pana y tal vez las cosas no salen. Pues tal vez Dios sí quería hacer viaje misionero, pero no a Pana. Quería hacerlo a Antigua. Quería hacerlo aquí en tu colonia, pues, porque lo puedes hacer. Los viajes misioneros son una bendición. Los viajes largos son súper buenos. Y también hay mucha gente que dice, ¿para qué van lejos si aquí tienen necesidad? O sea, sí, pues, pero
Bueno, gente... Sí, si no, nunca irías entonces. Gente complicada, que no se le queda bien, ¿va? Porque normalmente ese tipo de gente no está haciendo nada, está sentada diciendo, hubieran ido aquí. Te está criticando vos. ¿Por qué no vas vos, pues? Si vos también tenés 2 piecitos, 2 rueditos, anda vos, ¿por qué me mandas a mí? Dios me mandó a tal lado. Y hay muchos en las iglesias, ¿no? Y sí, hay muchos. Entonces, asegúrate que Dios te esté mandando. Porque después le tiramos los muertos a Dios, diríamos aquí en Guatemala, o la culpa a Dios, le damos la responsabilidad. Es que no me diste, no hiciste. Me mandaste, o yo lo hice por ti, y yo me imagino a Dios así como, yo no te mandé a ningún lado, ¿va? O el meme, Dios, provéeme porque voy a hacer tal cosa. Y el Bugs Bunny, Dios, no. O sea, porque no era, o sea, no era ahí. Entonces asegúrate que Dios te está mandando, ¿verdad? Porque ahí, o sea, pues es una bendición. Los viajes misioneros de verdad son una bendición. Hay anécdotas muy divertidas, de verdad, que vos te recordás y decís a la gran puchis. Hay anécdotas que, como vos decías al principio, te dejan una reflexión, una enseñanza. Sí. Pero son, de verdad, uno se acuerda de todo, ¿va? O sea, yo me acuerdo cuando fuimos a Petén, ustedes fueron a Petén después de nosotros con Destino. Sí, como una semana, menos de un par de días después. Sí, nosotros fuimos... Todavía vimos las regaderas que habían usado ustedes. Bueno, yo le cuento esa historia a la gente no se lo imagina, porque muchas veces uno dice viaje misionero y se imagina que vamos con todos los lujos y toda la... ¿Qué? A veces se puede, y no puedo decir que no. Dios a veces nos ha prohibido y los hermanos nos tratan, o Dios hace cosas lindísimas. Pero cuando vamos a viajes misioneros uno sabe que no necesariamente va a su comodidad, ¿va? Entonces, esa vez en la iglesia no había, bueno, la iglesia venía comenzando, vos la conociste, no había mucha gente. Ellos hicieron ahí su chapú, su arreglo, su improvisación para poner unas duchas detrás de unas aulas, ¿no? Ajá, provisionales detrás de unas aulas, y como para que no se viera, lo que hicieron fue tapar con nylon toda la... Entonces, esperando que no hubiera aire, vamos, te estabas bañando con el nylon. Vos, pero, o sea, ¿te acordás que era, aquí está la pared, y había una ducha aquí, otra ducha aquí, otra... Entonces, el chavo del fondo o la chava del fondo, para salir, tenía que pasar por todas las duchas, y lo único que nos separaba era un plástico, bueno, no era como que hubiera... Sí, totalmente. Pues yo me acuerdo cuando iba a salir, voy pasando, y todo. Y de espaldas, así, todos así, ¿no? Sí. Claro, por supuesto, había un horario para que se bañaran las chicas, otro para que se bañaran los chicos, por supuesto, pero un rollo de vos te recordás de todas esas situaciones. Yo me acuerdo, cuando fuimos a Petén, un día lo tomamos para ir a conocer algo de Petén y nos llevaron a las ruinas mayas y todo. Y al final hay un atardecer hermoso. Y parte del tour era llegar a tal hora a ese lugar. Era una ruina, se subía. Y veías el atardecer, veías el sol caer sobre la laguna de Yarchá, creo que se llama. Sí. Y nosotros ahí, y era un grupo de jóvenes de la iglesia. Y vos sabés que es relajo. Y estábamos ahí, y el famoso Boris se pone su bocina y un musicón, y nosotros esperando el atardecer, y el Boris que sí que baila. Y empezaba pam, 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 pam. Y de la nada una española: es que hostia, ¿por qué son irreverentes? ¡Cállense todos! ¡Este es un lugar sagrado! ¡Estamos viendo el atardecer! Y el Boris con su música así, no sabía ni dónde meterse, y todos así como, pues, ¿qué onda, está loca? O sea, y cayó todo el mundo, vos, la española loca. Y todos así, 30 minutos viendo el sol. ¿Y ella se quedó ahí también, no? Sí, ella se quedó, pero para ella era un lugar sagrado que todo el mundo tenía que callarse. Vos, y 30 minutos nosotros ahí viendo el sol, pues nadie quería ni hablar. Y el guía turístico iba a explicar y ni explicó. El guía ya mejor me callo, así hasta cuarta más. Porque el guía aparte era contarnos qué es lo que creía y todo. Pues nada, la doña loca, y cayó a todo el mundo. Entonces, anécdota que vos decís como, oye, o sea, ¿qué ondas? Porque para nosotros era un evento divertido, la música, y nos hizo callados, ¿va? Y de ahí hay anécdotas de anécdotas, ¿verdad? Y vos, terminando con las historias, me recuerdo de una, y con esto quiero dar una conclusión que creo muy válida y muy importante para lo que estamos platicando hoy. Fíjate que hace varios años también en un viaje misionero, estábamos en un parque, habíamos presentado una obra y empezamos después a orar por la gente. Entonces fíjate que yo vi a la gente que estaba, y empezamos a hablar por algunos jóvenes, algunas familias, y había un borracho, fíjate vos, un borracho, y yo lo vi por ahí, que el cuate estaba medio parado viendo a la gente que está en la obra. Claro. Yo no quise ir a hablar, dije, este borracho, me arrepentí, este borracho, no oré. Luego pasaron unos minutos,
y yo pregunto, me llega uno de los muchachos a decir, mira, un amigo que iba con nosotros se llama Rommel, tenía unos 13 años en ese momento, estaba pequeño. Bueno, pequeño de edad, porque Rommel es pared. Y me dice otro amigo, vos, no encuentro a Rommel. Ok. Y es que se fue con un bolito, me dice. ¿Qué? Que no Es que fíjate que se fue con un bolito. Yo me lo vi que se fue caminando con un bolito, me dice. Borracho. Y no va a estar, guarda. Padre. Sí, paniqué. Yo dije. Dijo Pablo, siempre hay una primera. Paniqué. Y yo, mano, y no veo el Patojo como de 13 años. Y yo, 12, 13. Y yo, y vos me paso otra cuadra y lo empiezo a buscar. Y yo dije, santo Dios. Cuando en eso veo que regresa el Patojo. Vos le digo, ¿dónde estás? Bien, me dijo, es que fíjate que nadie había querido ir a orar por el bolito. Entonces yo le fui a hablar y le fui a invitar a una su botellita o bolsita de agua a la tienda. Entonces fui allá y oré por él. Me dijo, ya lo envié con bendición. Aparte que lo regañé un poquito por imprudente, es así. Vos, pero me puso en qué pensar. Dije, la gran. ¿Era el Patojo? No, nadie oró por él. Entonces lo llevé, oré por él, le di agua, lo envié con bendición. Bien cristiano, ¿sabes? y vos, bolito. ¿Por cuándo lo viste? Vos. Mano, también una gran lección. Y obviamente hay que cuidar temas de seguridad y todo, por supuesto, eso es bien importante. Pero... Te abofeteó. Me abofeteó. Dije yo, la gran bichis. Mira, qué lección vos. Y al final yo concluyo esta parte, vos Andrés, y de verdad te agradezco un montón por estar acá. Que muchas de esas experiencias, algunas divertidas, otras de molestaderas, otras de hermandad, de compañerismo, algunas un poco sufridas, como ese viaje largo, pero en todas esas cosas podemos ver la mano de Dios trabajando cuando somos obedientes en llevar su palabra. ¿Verdad? Como nos manda Totalmente. Como nos manda la Biblia. Entonces vos te agradezco de verdad por estar acá y quiero pedirte que dejes un mensaje en esa cámara, dejes un mensaje a las personas que nos vean para que se animen a hacer esos proyectos. Específicamente estamos hablando de temas misioneros o de salir para que puedan hacer lo que Dios está poniendo en sus corazones. Vos fíjate que algo que yo he aprendido es que muchas veces cuando pensamos en viajes misioneros o así, decimos, es que yo voy a ir a dar. Es que yo voy a ir a bendecir a la gente y Dios me va a usar a mí. Y pensamos más en la otra persona. Y es una realidad. Pues obviamente el corazón genuino es querer ir a dar o querer ir a bendecir. Sí. Pero no te imaginas lo mucho que uno recibe cuando va a ese tipo de lugares. Vos muchas veces menospreciamos y decimos, no, es que yo puedo ayudar en cualquier lugar. Yo puedo ayudar en cualquier momento. Sí es cierto, pero realmente si fuera tan sencillo ya lo hubieras estado haciendo como un estilo de vida y posiblemente no lo haces. Pero pasa algo muy lindo, o sea, hay algo muy especial cuando es un viaje misionero. Y hablemos de viaje misionero, no necesariamente irse a 5 horas del lugar, puede ser un viaje misionero ahí atrás de tu casa, que hay un basurero, qué sé yo. Pero que vaya uno, el viaje va intencionado a eso, a querer ir a bendecir. Pues es increíble lo mucho que uno recibe. De muchas maneras, vos, pero yo he conocido muchos testimonios y hay uno que me impactó mucho. Hace poco, un hermano que ahora es fiel a la iglesia, él me decía, vos nunca había sentido la presencia de Dios. Considero yo que nunca había sentido la presencia de Dios, me decía él, hasta este viaje que acabamos de hacer. Puchiga, mano, dije yo, vos, ¿cómo así? Dice, vos, de verdad, muy lindo la iglesia, muy lindo todo. Pero lo que yo sentí en este viaje, viendo la necesidad, viendo todo y yo pudiendo ser parte, lo que yo sentí del amor de Dios y todo, nunca lo había sentido. Y vos te das cuenta que vos vas con la actitud de que yo voy a ir a bendecir y cuando te das cuenta vos sos el que estás recibiendo muchísimo vos. Empecemos con algo, normalmente te das cuenta lo bendecido que sos y que a veces somos muy mal agradecidos porque hay gente que tiene más necesidad que uno y uno a veces es muy mal agradecido. Pero además de eso, ver a la gente acercarse a Dios, ver a la gente decir, hoy no teníamos que comer y esto nos cayó del cielo, literal. Y vos empezás a decir, wow, de verdad que muchas veces, y de verdad si no has tenido la oportunidad de hacer un viaje misionero, anímate, únete o prográmalo, organízate y vas a ver
lo que Dios transmite, lo que Dios pone en tu vida, es algo inexplicable. Vamos nosotros con que yo voy a ir a dar y termina uno recibiendo increíble voz. Wow, wow, de verdad esperamos que todos ustedes puedan hacerlo, puedan cumplir también parte del llamado que tenemos como cristianos haciendo un viaje misionero. Hoy Andrés nos da varias recomendaciones. Yo también te recomiendo llevar siempre un cheque por cualquier cosa. Listo, por si te tocara un cheque en blanco. Un cheque en blanco. Mejor si le pediste a tu pastor un cheque en blanco, que confíe en vos, que ahí le vas a poner el numerito cuando estés cerca del lugar. Vos, Andrés, gracias, oíste, de verdad. Gracias a vos por invitarme. Gracias ahí por tu tiempo, por tus experiencias. Amigos, pues sigan este canal, coméntenos ahí qué experiencias han tenido en sus viajes misioneros y también busquen el podcast de Andrés, está en su canal de YouTube, ahí está pues contando diferentes también, hablando de diferentes temas que también son muy importantes ahí para la vida, ¿verdad? Gracias, vos, gracias. Ahí vamos a tener, bueno, ahorita para comenzar vos me ayudaste para que fuera un poquito de mi vida, la historia de mi vida, pero todos tenemos una historia que contar, dijo mi hermano de Barak. No, pero es un poquito eso, escuchar la vida de la gente y poder uno aprender, reflexionar a base de eso, ¿verdad? Buenísimo, ahí entonces esperamos que lo puedan seguir también y que puedan seguir pues consumiendo este contenido bueno en el cual le pedimos al Señor que siempre nos guíe para poder compartir contigo. Que el Señor te guarde y nos vemos a la próxima. Hasta luego.